Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto video de la serie donde estamos analizando a profundidad la obra completa. Como recordarán, hemos dividido el estudio en 5 partes para poder ir con calma, profundizando en los aspectos más relevantes. En este episodio nos centraremos en el capítulo 3. Luces y sombras de las normales, centros de excelencia o de adoctrinamiento. Y bueno, este capítulo es especialmente interesante porque nos invita a pensar en las escuelas normales como instituciones que han estado en el centro de la formación docente en México, pero también en otros países. Así que vamos paso a paso con calma, conectando ideas y ejemplos para entender por qué se han visto como espacios de excelencia, pero también, en algunos momentos, como lugares de adoctrinamiento. Las instituciones totales y su función. Para empezar, el texto nos habla de un concepto clave: las instituciones totales, desarrollado por Erving Goffman. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, Goffman describe a estas instituciones como espacios cerrados donde un grupo de personas vive y trabaja durante un periodo prolongado, separado de la sociedad. Pensemos en cárceles, conventos o cuarteles. Lo importante aquí no es solo lo que se aprende, sino el cambio profundo en la personalidad. Por ejemplo, un cuartel no busca únicamente que los soldados aprendan a usar un arma, sino que se transformen en militares en toda la extensión de la palabra. Lo mismo con un seminario. No basta con aprender rituales, sino convertirse en religiosos. Y aquí está lo interesante. Estas instituciones logran ese cambio usando mecanismos muy claros. Primero, debilitan la identidad con la que las personas llegan. ¿Cómo? A través de rituales, poner uniforme, cortar el cabello de la misma manera, incluso cambiar el nombre por un número. Y después, construyen una nueva identidad mediante disciplina estricta, horarios rígidos, sanciones, recompensas, control de la comunicación, en fin, todo pensado para moldear a los individuos. Ahora, ¿por qué hablar de esto en un capítulo sobre las normales? Pues porque la idea de institución total nos ayuda a entender cómo funcionaron algunas de estas escuelas en la historia. En varios momentos, las normales no solo transmitieron conocimientos, sino que también buscaron moldear el carácter, la moral y hasta la visión política de los futuros maestros. Antecedentes en Europa. Pasemos ahora a los antecedentes internacionales, que son fundamentales para ubicar el contexto de México. En Europa medieval y moderna, la enseñanza estaba en manos de clérigos o de gremios de primeras letras. No existían instituciones especiales para formar maestros como hoy las entendemos. Con el avance de la escolarización, especialmente en países de la Reforma Protestante, surge la necesidad de crear espacios dedicados a formar docentes. Y aquí entran en escena nombres muy conocidos: Comenio, que con su didáctica magna impulsó la idea de una escuela democrática, centrada en el niño; Pestalozzi y Froebel, que aportaron innovaciones pedagógicas; y Herbart, que influyó en la creación de seminarios pedagógicos en Prusia. Cada país fue adaptando estas ideas según sus circunstancias. En Francia, por ejemplo, después de la Revolución, se impulsaron escuelas normales laicas y públicas, con un fuerte componente cívico y republicano. Tanto era así
que se utilizaban internados y uniformes para marcar la identidad de los futuros maestros. En Prusia, por su parte, los seminarios pedagógicos estaban muy ligados a la tradición religiosa luterana y buscaban formar maestros comprometidos, casi como si fueran apóstoles de la educación. Y en España, la transición también fue compleja. El Seminario Central de Maestros de 1839 fue el inicio del normalismo moderno, con internados y disciplina. Sin embargo, las normales sufrieron altibajos, hubo cierres, reformas, y hasta la dictadura de Franco modificó su rumbo. En Estados Unidos, hacia 1848, Horace Mann defendió la creación de normales para profesionalizar la docencia. Catherine Beecher, en cambio, ponía el acento en la formación moral y religiosa de las mujeres maestras. Y ya en el siglo XX, muchas de estas normales se incorporaron a las universidades, mostrando la tendencia a la profesionalización académica. El caso mexicano, de la colonia al porfiriato. Ahora sí, entremos a México. Durante la colonia, la enseñanza elemental quedó en manos del Gremio de Maestros de Primeras Letras, fundado en 1601. Sus ordenanzas establecían que los aspirantes debían saber leer, escribir y contar, además de enseñar doctrina cristiana. Eso sí, había discriminación. Se excluía a indígenas, negros y mulatos. Tras la independencia, se fundaron las escuelas lancasterianas, basadas en el método de enseñanza mutua. Eran cursos rápidos, de semanas o meses, que se llamaban normales, aunque no lo fueran en sentido estricto. El problema es que no lograron consolidarse. Incluso proyectos como el de Gómez Farías en 1803 o el de Santa Ana en 1865 quedaron truncos. No es sino hasta el Porfiriato cuando el normalismo toma fuerza. Y aquí aparece un personaje clave, Enrique C. Rebsamen, de origen suizo, que impulsó la creación de la Escuela Normal de Jalapa en 1886. Fue la primera institución pensada realmente para formar maestros profesionales, inspirada en los modelos prusianos y franceses. Poco después, en 1887, se inaugura la Escuela Normal de Profesores en Ciudad de México. Y en 1890, el primer Congreso de Instrucción establece que cada estado debe tener una normal, con planes de estudio uniformes y prácticas pedagógicas en escuelas anexas. Con esto, el normalismo empieza a consolidarse como parte de un proyecto nacional de modernización educativa. De la Revolución a la educación socialista. Con la Revolución Mexicana, la situación cambia nuevamente. La Constitución de 1917 hace responsables a los municipios de la educación básica. Más tarde, con la creación de la SEP en 1921, Vasconcelos impulsa un gran proyecto de educación popular, especialmente en el medio rural. Aquí nacen las escuelas normales rurales, a partir de 1922 en Tacámbaro, Michoacán. Estas instituciones buscaban preparar maestros para comunidades campesinas. Eran internados mixtos, con actividades agrícolas y oficios, además de la formación pedagógica. Los estudiantes vivían en autogobiernos, lo cual fortalecía el sentido comunitario y de compromiso social. En los años 30, con la educación socialista, el normalismo adquirió un tono político mucho más marcado. Los planes de estudio se orientaron hacia el marxismo y surgió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Esto generó una fuerte confrontación entre visiones más radicales y sectores moderados, reflejando cómo la normal podía ser, efectivamente, un espacio de adoctrinamiento. Del proyecto de unidad nacional a la licenciatura. En los años 40, con Torres Bodet como secretario de Educación, se buscó superar la polarización. Se reorganizaron las normales rurales y se estableció un plan unificado de estudios en 1944. Además, en 1945 se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que se convirtió en la normal más grande del mundo, pues atendía a miles de maestros que ya ejercían sin título. Después, con el Plan de 11 años, 1959-1970, se trató de universalizar la educación primaria. Esto llevó a la creación de los Centros Regionales de Educación Normal, los CREN. En 1969 se reformó nuevamente el plan de estudios, estableciendo 4 años de formación después de la secundaria, aunque, como parte de ese proceso, se cerraron varias normales rurales. En 1975 se dio un paso fundamental. Los normalistas pudieron acceder a estudios de licenciatura. Y en 1978 nació la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, concebida como la institución de mayor nivel académico del sistema. Finalmente, en 1984, se decretó que toda formación normal inicial debía tener el rango de licenciatura. Esto marcó un hito en la profesionalización del magisterio. Para ir cerrando este cuarto video, podemos decir que las escuelas normales han tenido una trayectoria llena de contrastes. Por un lado, han sido centros de excelencia, donde se ha impulsado la profesionalización del magisterio y la mejora de la educación nacional. Pero, por otro lado, en distintos momentos han sido escenarios de adoctrinamiento, ya sea político, ideológico o moral. Esa dualidad, luces y sombras, sigue presente hoy. El debate continúa. ¿Cómo hacer que las normales formen docentes críticos, competentes y comprometidos sin caer en prácticas de control rígido o de ideologización excesiva? Ese es, sin duda, un tema vigente que conecta con los desafíos actuales de la educación en México.